Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho interés, especialmente entre los fans de las series turcas y de esas parejas que nos roban el corazón. Como bien indica el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, quien finalmente ha roto el silencio sobre Hande Erçel, tras un reciente reencuentro que ha desatado todo tipo de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores. En este vídeo vamos a desglosar las declaraciones de Kerem, analizar el contexto de este reencuentro y, por supuesto, recordar la historia de amor que cautivó a tantos. ¿Qué dijo realmente Kerem Bürsin? ¿Son solo palabras amistosas o hay algo más detrás de este acercamiento? Si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que prepárense porque vamos a adentrarnos en este apasionante tema. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres más reconocidos en la actuación turca, y su química en la serie Senkalkam trascendió la pantalla para convertirse en una relación real que mantuvo a los fans al filo de la butaca, o mejor dicho, al filo de sus pantallas. Durante meses, su romance fue uno de los temas más comentados, tanto en Turquía como a nivel internacional. Las redes sociales se inundaban de fotos juntos, de gestos románticos y de rumores que confirmaban su amor. Para muchos eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complicadas, y tras un tiempo juntos, llegó la noticia de su separación. Y aunque ambos han sido siempre muy reservados sobre los detalles de su vida personal, esta noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su amor perdurara. Desde entonces hemos visto a ambos seguir sus caminos por separado, enfocados en sus carreras, y hemos tenido algunas apariciones públicas donde se les ha preguntado sobre el otro, pero las respuestas siempre han sido medidas, cordiales, pero sin revelar demasiado. Pero ahora, la situación ha dado un giro interesante. Recientemente Kerem Bürsin y Hande Erçel se reencontraron en un evento, y las cámaras no tardaron en capturar el momento. Este reencuentro ha sido el catalizador perfecto para que Kerem decidiera, por fin, romper ese silencio que tanto se le pedía. Y las palabras que eligió no son para nada indiferentes. Para entender la magnitud de lo que Kerem dijo, es importante recordar el contexto. Imaginen la expectación. Después de tanto tiempo, verlos juntos de nuevo, incluso en un evento público, generó una ola de nostalgia y, por supuesto, de preguntas. ¿Cómo se sentían? ¿Había tensión? ¿Era una simple coincidencia o algo más? Los fans estaban ansiosos por una señal, por una pista que confirmara si la chispa seguía viva, o si simplemente habían evolucionado hacia una amistad madura. Kerem, conocido por su carisma y su habilidad para expresarse, fue abordado por la prensa turca en este evento. Y ante las insistentes preguntas sobre Hande, en lugar de evadir la situación o dar una respuesta genérica, decidió compartir algunos pensamientos. Lo primero que destacó fue la genuina cordialidad y el respeto que sigue existiendo entre ellos. Dijo algo así como, siempre tenemos un gran respeto el uno por el otro. Es importante mantener esa conexión. Siempre nos deseamos lo mejor, y eso es lo que importa. Esta frase, aunque sencilla, esconde mucho. Siempre tenemos un gran respeto el uno por el otro. Esto no es una declaración de amor eterno, es cierto, pero tampoco es una frase vacía. Indica que la relación que construyeron, más allá de lo romántico, dejó una huella de aprecio mutuo. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones pueden volverse tensas o incluso hostiles después de una ruptura, el hecho de que Kerem resalte el respeto es un signo muy positivo. Sugiere que no hay resentimientos, que la separación se manejó con madurez y que ambos valoran lo que vivieron juntos. Pero Kerem fue un poco más allá. Al ser preguntado específicamente sobre el reencuentro, sonrió y comentó, fue bueno verla. Siempre es un placer. Esta es una de esas declaraciones que, sin ser explosiva, dice mucho. Fue bueno verla. Es directo, es sincero. No hay pretensiones, no hay evasivas. Y la adición de siempre es un placer refuerza la idea de que su interacción fue agradable y positiva.
Para los fans que esperaban una señal, esta podría ser interpretada como una luz verde. No significa necesariamente que estén retomando su relación, pero sí que la puerta a una posible reconciliación o al menos a una amistad cercana sigue abierta. Es importante también considerar la forma en que Kerem abordó la pregunta. Se le notaba relajado con una sonrisa, y no intentó desviar la conversación. Esto sugiere que está cómodo hablando de Ande, lo cual es un gran cambio con respecto a periodos anteriores donde quizás prefería ser más discreto. Esta apertura podría indicar un nuevo capítulo en su relación, uno donde ambos se sienten más seguros al reconocer públicamente la importancia que el otro ha tenido y sigue teniendo en sus vidas, aunque sea desde una perspectiva diferente. Los medios turcos, como era de esperar, han amplificado estas declaraciones, y los titulares varían desde Kerem Bürsin habla sobre Hande Erçel y su reencuentro hasta Kerem Bürsin revela el estado actual de su relación con Hande Erçel. Y por supuesto, las redes sociales han explotado. Los fans están analizando cada palabra, cada gesto capturado en las cámaras. Algunos interpretan esto como una clara señal de que se están dando una segunda oportunidad, mientras que otros prefieren verlo como una muestra de una amistad sólida y madura. Y lo cierto es que sin una confirmación explícita de ellos, ambas interpretaciones son válidas hasta cierto punto. Lo que sí es innegable es la química que existía entre ellos, tanto en la serie como en la vida real. Los fanáticos de Senkalkam recuerdan con cariño los momentos de su relación en la pantalla, y esa conexión emocional que se estableció con el público es difícil de borrar. Es por eso que cualquier indicio de un acercamiento entre ellos genera tanta expectativa. Es como si el público no quisiera que terminara esa historia de amor que tanto disfrutaron. Además, Kerem es un artista que suele ser muy auténtico. Cuando habla de sus sentimientos o de sus relaciones, tiende a ser honesto y directo, aunque siempre dentro de los límites de su privacidad. Por eso sus palabras sobre Hande, a pesar de ser cautelosas, tienen un peso significativo. No son declaraciones vacías o hechas para la prensa, sino reflexiones sobre una persona que ha sido importante en su vida. Analizando un poco más a fondo, sus declaraciones también podrían ser una forma de poner fin a los rumores constantes y a la presión mediática. Al decir abiertamente que hay respeto y que fue bueno verla, está brindando una respuesta que, aunque no satisface a todos los deseos de una reconciliación, sí cierra la puerta a especulaciones más salvajes o negativas. Está poniendo las cosas en claro. Hay buena vibra, hay aprecio, pero eso no significa necesariamente un regreso romántico. También es interesante pensar en el momento elegido para hablar. Ha sido después del reencuentro, lo que sugiere que la experiencia de verse de nuevo pudo haber sido el impulso para querer compartir sus pensamientos. Quizás al verla sintió la necesidad de expresar ese aprecio que mencionó, y de transmitir un mensaje de paz y cordialidad a sus seguidores. Podemos inferir que si bien la relación romántica terminó, la conexión humana y el respeto mutuo permanecen. Y en el mundo de la fama, eso es un tesoro. No todas las exparejas logran mantener una relación cordial, y el hecho de que Kerem y Hande lo hayan logrado dice mucho de la madurez y la clase de ambos. Recordemos también que ambos están en momentos importantes de sus carreras. Hande ha estado explorando proyectos internacionales, y Kerem también ha tenido participaciones en producciones de renombre. Es posible que en esta etapa de sus vidas, ambos valoren la estabilidad emocional y las relaciones positivas, independientemente de si son románticas o de amistad. En resumen, ¿qué dijo Kerem Bürsin de Hande Erçel tras su reencuentro? Dijo que hay un gran respeto mutuo, que fue bueno verla y que siempre es un placer. Son palabras sencillas, pero cargadas de significado. No son una confesión de amor apasionado, pero tampoco son una fría indiferencia. Son el reflejo de una relación que evolucionó, pero no desapareció por completo. Es un mensaje de cordialidad, de aprecio y de madurez. Y para los fans que han seguido su historia, esta es una noticia que, aunque quizás no sea la que esperaban, es sin duda positiva. Muestra que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado las declaraciones de Kerem Bürsin, analizado su posible significado y recordado la conexión especial que Kerem y Hande tienen con su público. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido.
Si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden dejar un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos disfrutan más. Y si tienen alguna opinión sobre las declaraciones de Kerem, o si creen que hay algo más detrás de este reencuentro, déjenlo en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leer sus pensamientos y mantener la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad de amantes de las noticias del espectáculo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tema. Cuanto más seamos, más divertido será. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.